A ver. Sigue ingresando. Ya, vamos a continuar, jóvenes, mientras sigan ingresando todos sus compañeros. Ya, a ver, lo que estuvimos hablando hace rato. Entonces ya tenemos llenadas de esta tabla estos valores, ¿no es cierto? Y hemos visto que son directamente, ¿sí? Divisiones. Para esta columna es una división. Consumo entre el ingreso, consumo entre el ingreso. Esto entre esto, esto entre esto, esto entre esto y esto entre esto, ¿cierto? Para la propensión media a ahorrar, igual son divisiones. 40 dividido entre 160. 60 dividido entre 500, ¿no? 40 entre 400. 60 entre 500. Todo es divisiones, porque así me dicen las fórmulas. Así me dicen las fórmulas que tienen que ser divisiones. Ahora, para llenar esto, esta última de acá, estas dos últimas columnas, igual tenemos fórmulas. Sí, esa fórmula tiene de la anterior clase, se los puse aquí arribita, justamente aquí arriba estaban las fórmulas, ¿sí? De cada uno de estos. Ahora, ¿cómo llenamos esta propensión marginal a consumir y esta propensión marginal a ahorrar? ¿Cómo llenamos estas columnas? A ver, para el primer caso, jóvenes, para el primer caso, la fórmula me decía así, la fórmula decía, para esta propensión marginal a consumir, ¿cuál es la fórmula? Es el incremento del consumo, ¿sí? Por eso había un triángulo ahí, ¿recuerdan? Sobre el incremento del ingreso, el incremento del consumo sobre el incremento del ingreso. Ahora, para este caso, no sé con qué comparar con lo de arriba. Si se fijan, no hay. ¿Cómo puedo comparar? ¿Cómo puedo saber el incremento? No hay. ¿Sí? Porque aquí empieza, en este valor empieza. Y no hay otro valor hacia arriba, ¿no es cierto? No hay otro número hacia arriba. ¿Sí? Entonces, este incremento del consumo no puedo tener, no hay. Entonces, si quieren lo dejan en blanco así, si quieren ponen unas rayitas y listo, ¿sí? Así, ¿no? O si quieren lo dejan en blanco y empiezan a partir de esta parte a llenar, ¿ya? Entonces, lo mismo es en el ahorro. Si se fijan en el ahorro, aquí es 40 y arriba ya no hay otro valor. ¿Sí? ¿Cómo voy a poner el incremento? ¿Qué número hay aquí? No hay. Entonces, esas dos columnas al principio solo podemos poner rayas así. ¿Ya? Ah, pero para este caso ya. Para este caso podemos llenar. Para este caso. Entonces, ¿cómo llenamos esto? Tengo que ver cuánto es el incremento, porque la fórmula me dice así. Incremento del consumo, me dice la fórmula.
A ver, ¿cuánto se incrementa? Es que esto es del consumo. Este consumo, ¿cuánto se incrementa ahí? De 360 a 440. ¿Cuánto aumenta? Si quieren pueden hacer 440 menos 360, ¿no? Para saber el incremento. ¿Cuánto aumenta? 80. 80, ¿no es cierto? Entonces, de 360 a 440 aumenta 80. ¿Cómo puedo saber si incrementó? 440 menos 360 da 80. Entonces, el incremento es 80 de aquí a ahí. Listo. Eso es el incremento, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto es el incremento de esta columna, del ingreso? ¿Cuánto se incrementa ahí? 100. 100, ¿no es cierto? 100 aumenta de 400 a 500, 100 aumenta. Entonces, la fórmula esta para llenar esta casilla de aquí me dice el incremento del consumo. Entonces, incremento de aquí a aquí aumenta, ya sé que es 80. Eso lo va a dividir entre el incremento del ingreso. ¿Cuánto aumenta de ahí? 80, o diré 100. Entonces, 80 dividido entre 100, ¿cuánto sería? 1.25. No, vos me estás haciendo al revés. 100 dividido entre 80 estás haciendo. Tiene que ser 80 dividido entre 100. ¿Cuánto sería 80 dividido entre 100? Sale cabal 8, listo. 80 0.8 dividido entre... o 0.80, que es lo mismo. 0.8 es lo mismo que 0, el mismo número es, ¿no? Que 0.80. ¿Sí? Entonces ya. Ahora, para este otro caso tercero. Entonces voy a ver cuánto se incrementa de aquí a aquí. 520 menos 440. ¿Cuánto es el incremento? 80. 80, ¿no es cierto? Entonces, eso dividido entre el incremento del ingreso. ¿Cuánto aumenta ahí? ¿Cuánto es el incremento de ahí? De 500 a 100, ¿no es cierto? De 500 a 600, ¿cuánto aumenta? 100. Entonces, 80, que es el incremento del consumo, dividido entre 100, que es el incremento de 500 a 600, 100, ¿cuánto va a dar? Lo mismo, ¿no? 0,80. 0.80. Claro, va a ser lo mismo. Y en todos los casos va a ser lo mismo. Porque si se fijan, los incrementos de aquí a aquí es 80. El incremento de 600 a 680, ¿cuánto aumenta? 80. Los incrementos de 700 a 800, 100. ¿No? De 600 a 700, 100. Entonces, exactamente son los mismos números, esos valores. 0.80. Igual aquí, lo mismo va a ser 0.80 igual. Todo va a esta columna va a ser, todos los valores son iguales. 0.80. ¿Sí? Todos son estos números iguales, 0.80. ¿Ya? Entonces, utilizando la fórmula esa que tenemos, que el incremento del consumo es dividido entre el incremento del ingreso, 0.80. Ahora lo mismo para esta columna, exactamente lo mismo, solo que estoy hablando del ahorro, incremento del ahorro. Entonces, la fórmula de esto también tenemos, dice, incremento del ahorro sobre el incremento del consumo. De aquí a aquí, ¿cuánto se incrementa? De 40 a 60, ¿cuánto se incrementa? 20. 20, ¿no? O si quieren hacer 60 menos 40, da 20, para saber cuánto aumenta. Esto menos esto, sabemos cuánto aumenta, ¿no? De 60 menos 40, 20. Entonces aquí el incremento es aquí 20. ¿Y aquí cuánto es el incremento del ingreso? 100. 100, ¿no es cierto? Entonces, el incremento de este ahorro que es 20, lo voy a dividir entre el incremento de este ingreso que es 100, me va a dar 0.20, 20. correcto.
Y de 60 a 80, ¿cuánto aumenta? 20. 20 igual, ¿no es cierto? Y aquí de 500 a 600, ¿cuánto aumenta? 100. ¿Sí? Entonces va a ser todos los mismos números. De 80 a 100, ¿cuánto se incrementa? 20. De estos 100 a estos 120, ¿cuánto se incrementa? 20. Todo es 20. Por eso es que sale el mismo número aquí, 0.20. Aquí lo mismo, 0.20. Aquí lo mismo, 0.20. Listo. Si se fijan, la suma de estos dos, 1. La suma de estos dos, 1. La suma de cualquiera, 1. La suma de esos dos. Entonces, ¿qué significa esta propensión marginal a consumir? Significa, por ejemplo, por cada unidad que se aumenta en el ingreso, ¿sí? La propensión marginal a consumir se aumenta en 0,80, por decir, por cada unidad. O si quieren, por cada, digamos, boliviano, por cada boliviano que se aumenta, por un boliviano que se aumenta de aquí a aquí, entonces, ¿qué significa? Que 0,80 centavos lo están consumiendo y 20 centavos lo están ahorrando. Sumando 0,80 más 0,20, un boliviano, ¿no es cierto? Entonces, por cada unidad de ingreso que se incremente, por cada unidad, por ejemplo, en este caso, un boliviano, por decir, de ese boliviano que está aumentando, 0,80 centavos, 80 centavos lo están consumiendo y 20 centavitos están ahorrando. De ese boliviano, de ese un boliviano, 80 centavos lo están consumiendo y 20 centavitos, 0,20, lo están ahorrando. Entonces, y en todos los casos, pues constante, porque aquí los incrementos siempre son constantes, ¿no es cierto? Siempre son constantes los incrementos ahí. Aquí también constantes los incrementos. Entonces, esto me sale igual. ¿Ya? Ahora, cuando vayamos a hallar la ecuación del consumo, la letra B exactamente me tiene que salir 0,80, porque la ecuación del consumo es consumo A más B del ingreso, ¿no es cierto? Esa B que vamos a resolver después cuando lleguemos a la ecuación del consumo, 0,80 me va a salir B, exactamente lo mismo que esto. Entonces ahí puedo decir, está bien entonces lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Porque esta es 0,80, ¿de dónde he sacado? De los incrementos, ¿no es cierto? De aquí se incrementa en 80 y de aquí se incrementa en 100, entonces 80 dividido entre 100, 0,80 me sale. Y en todos los casos lo mismo. ¿Ya? Ahora, vayamos a hallar la ecuación nuevamente vamos a repetir esto, jóvenes, la ecuación del ahorro. La ecuación del ahorro. ¿Y cómo hallo la ecuación la ecuación del consumo? ¿Y cómo hallamos la ecuación de este consumo? Escogiendo pares de puntos entre consumo e ingreso, entre estos pares de puntos. Entonces hagan con lo mismo, con los primeros pares de puntos. Entonces, ¿qué voy a decir? Cuando el consumo es 360, ¿cuánto es el ingreso? 400, ¿no es cierto? Si este consumo es 360, este ingreso va a ser 400. Entonces emplazaré en la ecuación, en esta ecuación. Entonces, cuando este consumo es 440, dice, ¿sí? Pongo igual, repito, pongo A, pongo B. El ingreso va a ser 500, ¿no es cierto? 500 será. No, 400. 360, 400. 360 es aquí. Estamos haciendo el primero. 360, esto es 400. ¿Sí? Cuando el consumo es 360, el ingreso es 400. Ahí está. Cuando el consumo es 360, el ingreso es 400. Ahora el otro par de puntos, lo mismo. Cuando el consumo es 440, el ingreso es 500. Entonces voy a reemplazar esto cuando es 440, este ingreso, esta Y, va a ser 500. ¿Qué he conformado? Un sistema de ecuaciones.
Ahora el sistema de ecuaciones lo vamos a resolver. ¿Y cómo resuelvo, cómo hago desaparecer estas A's? Entonces multiplicando todo esto por -1 y se vuelven negativos, ¿no es cierto? Entonces 300 menos 360 se vuelve eso, se vuelve menos A y menos B 400. ¿Sí? Esto de aquí abajo se lo copio igual, no hago nada. Entonces esto es 440 menos 500 aquí, ¿no? Listo. Ahora recién podemos resolver este sistema de ecuaciones. A ver, 440 menos 300, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 440 menos 360. 80, Liz. 80, ¿no es cierto? Ahora, más A menos A, chao, dicen, ¿no? Desaparece. 500 menos 400, ¿cuánto sería? 100, ¿no es cierto? Listo. 500 menos 400, 100. Ahora, esto que está multiplicando pasa aquí abajo a dividir, ¿sí? Pasa a dividir, entonces esto es 80, se lo estoy poniendo estos 80 de aquí, y estos, a ver, un segundito, aquí está 80, y este 100 que está multiplicando aquí lo voy a bajar abajo a dividir, ¿sí? Vamos a dividir entre sí. Estos 100 pasa aquí abajo a dividir. Entonces, ¿cuánto queda B? 80 dividido entre 100, ¿cuánto es? 80 dividido entre 100, 0.80, ¿no? Listo. 0.80. Ahí está, he hallado B. Y lo que les decía hace rato, B tiene que salir 0.80. ¿Por qué? Porque aquí ya hemos sacado B. Esta columna es 0.80, ahí está. Sí, pero he sacado este 0.80 de otra forma, ¿no es cierto? Entonces tiene que coincidir esos dos, siempre. ¿Y como que está coincidiendo? B. Entonces 0.80, ahí está. Listo. Ya tengo B. Ahora lo que me falta hallar es esta. Ya tengo esta B que es 0.80. Lo que me falta hallar es esta A. No sé cuántos va a salir. Y para hallar esta A, entonces estos 80 voy a reemplazar valores en asterisco, en esta columna o en esta fila. Voy a reemplazar, dice. Entonces 440, voy a copiar 440. Es igual a, pongo A más este más, pongo este más. Esta B, ¿cuánto había sido? Aquí está B, ¿cuánto había sido? 0.80, ¿no? Voy a poner entre paréntesis por eso. 0.80, 0.80. ¿Sí? Y esta B es 0.80 y se lo tengo que poner estos 500 por 500. Listo. Ahora, a ver, alguien haga una maquinita. 500 multiplico por 0.80. ¿Cuánto da? 400. 400, listo. Entonces, esto está como más 400, ¿no? Ahora esto está con más 400. Voy a llevarlo a este otro lado del igual con signo cambiado. Va a decir menos 400. Entonces, este 440 se lo copio. Pongo menos 400, ¿no es cierto? Este que está como más, estoy llevando a este otro lado de este igual con signo cambiado, con menos 400. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto había valido? Esta A queda nomás ahí, ¿no? Esta A queda nomás ahí. ¿Cuánto había valido A? 40. 40, ¿no es cierto? 40 vale A. ¿Sí? A ver, quería hablar Francis, ¿algo quería decir? No, Liz, quería decir Ya. que la respuesta es 40. Ah, ya, está bien entonces, ¿no? Entonces, A es igual a 40. Entonces, de esta ecuación ya tengo A y tengo B. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación cuánto vale A y cuánto vale A. ¿Y cuánto vale B? ¿Cuánto vale A? 40. ¿Cuánto vale esta B? Aquí hemos sacado B vale 0.80. 0.80. Listo, he hallado la ecuación del consumo.
Pero esta ecuación del consumo la verificaremos, si está bien o está mal. Ya he visto que esta B, esta B es 0,80, tiene que ser exactamente igual de esta tabla a esto. Por esa parte me ha salido igual, ¿no es cierto? Me ha salido esta B es 0,80. Ahora, ¿cómo puedo verificar? Eso con su maquinita de calcular ustedes lo verifican. Por ejemplo, a ver, si el ingreso es 700, ¿cuánto es el consumo? Aquí está. ¿Sí? Si el ingreso es 700, de 700, ¿cuánto lo consumen? 600, ¿no es cierto? 600. Entonces verificaré. Esta ahí voy a reemplazar con 700 y este consumo me tiene que salir 600. Entonces voy a ir a la ecuación para hacer esta bien. Esta Y entonces con, ¿cuánto era? 700, ¿no? Sí, con 700 lo voy a reemplazar. Entonces, 700 por 0,80, ¿cuánto es? A ver, 700 por 0,80. 560. 560. Sumen más estos 40, más estos 40. Sale 600. 600, ¿no es cierto? Cuando este ingreso es 700, este consumo había sido 600. ¿Y cómo qué? Ahí está en la tabla incluso. Cuando este ingreso es 700, el consumo había sido 600. Ahí hemos verificado. ¿No? Hemos verificado, entonces está bien. Esta ecuación del consumo, este proceso que he hecho del consumo a esta ecuación está bien hecha. Ya hemos verificado. Ahora, como la pregunta dice allá las ecuaciones del consumo y el ahorro, ahora hallaremos el ahorro. El ahorro también podemos hacer con estas dos columnas, con esta columna y con esta columna, ¿no? De ahorro. Y hacer este proceso, todo este proceso, par de puntos, sacar todo esto. ¿Pero para qué? Si ya tengo la ecuación del consumo, sacaré directamente la ecuación del ahorro a partir de esta ecuación del consumo. Directamente, sin hacer proceso alguno. Entonces, es lo que he hecho aquí. Ecuación del ahorro, voy a subir esto un poquito. Ahí está, la ecuación del ahorro, ahí está, es esto. Ahorro igual. Entonces, si esto es 40, ¿cuánto debería poner aquí? Menos 40. Correcto, ¿no es cierto? Cambiado signo, hemos dicho, no lo van a cambiar el signo, hemos dicho. Si esto es 40, esto lo cambiamos el signo y se vuelve menos 40. Ahora, para B, si esta B es 0,80, para llegar a 1, ¿cuánto falta? 0,20, ¿no? Correcto. ¿Sí? Ahora, si no pueden sacar esto 0,20, hagan pues 1 menos 0, esto es 0,80, me va a dar 0,20. Claro. 0,80 para llegar a 1, ¿cuánto falta? 0,20, ¿no es cierto? Entonces, ahí está 0,20. He hallado esta ecuación directamente. Y así van a hallar ustedes en su examen. ¿Sí? Así hagan. Directamente, no hay ningún problema. Entonces tenemos el consumo, bueno, para este consumo tienen que hacer este proceso, ¿no? Y para el ahorro, puedo hacer directamente de este consumo, sacar este ahorro. Y como que hemos sacado. Ahora, ¿cómo podemos verificar? Tal vez está mal. Entonces, iremos al par de puntos, a cualquier par de puntos. A ver, cuando el ingreso es con este mismo, cuando el ingreso es 700, ¿cuánto es el ahorro? 100, pues claro, si el ingreso es 700, este ahorro, esta S va a ser 100. Eso verificaremos. Entonces voy a reemplazar 700 y esto me tiene que dar 100 el consumo. A ver, voy a ir al ahorro. A ver, háganse una maquinita. 700, esta ahí vale 700 por 0,20. 700 por 0,20, ¿cuánto es? 140. 140, ¿no es cierto? Resten menos 40, porque dice menos 40. 140 menos 40,
100. 100, ¿no es cierto? Ah, está verificado. Aquí está. Cuando este ingreso es 700, el consumo, el ahorro había sido 100. Ah, está verificado. Entonces, esta ecuación también está bien. No nos hemos equivocado. ¿Ya? Ahora, ese es el inciso B. El inciso C, lo que estamos haciendo ahora. El inciso C. ¿Ya? El inciso C. Esto siempre les voy a dar como dato. Aquí dice, ¿no? Si la inversión es de 80, y les estoy poniendo entre paréntesis incluso aquí, y igual a 80, hallar, dice la pregunta, hallar el ingreso de equilibrio por ambos métodos. Entonces, por estos dos métodos de aquí que hemos hecho en la parte teórica, ¿no? Entonces, por ambos métodos voy a hallar el ingreso de equilibrio, este ingreso de equilibrio, por ambos métodos, y me tiene que salir el mismo resultado en ambos métodos. Entonces, ¿qué hago? Agarro el primer método, digo. El primer método, ¿cómo es? Ahí está. El primer método es igual. Ingreso más consumo más inversión. Ya, el primer método. Entonces, aquí este consumo de aquí, esta C, voy a reemplazar con la ecuación. ¿Cuál es su ecuación de este consumo? En vez de poner C aquí, voy a poner su ecuación de esta C. ¿Qué número es aquí? Entonces, ¿dónde está la ecuación del consumo? Ahí está el consumo. Entonces, tengo que poner este valor, 40 más 0,80 de Y, porque eso es igual al consumo, ¿no es cierto? Entonces, pondremos 40 más 0,80 de Y, en vez de poner esta C. Entonces, pongo 40 más 0,80 de Y, ¿no es cierto? Ahí está, de esta Y. Ahí está, esta es la ecuación del consumo, ¿no? 40 más 0,80 de Y, este consumo es. Porque consumo es igual, ahí está, 40 más 0,80 de Y. Entonces, lo único que estoy haciendo es reemplazando. Pongo este signo más y la inversión. ¿Cuánto valía la inversión? ¿Recuerdan? Ahí arriba está. 80, ¿no es cierto? Porque siempre les voy a dar como dato. Ahí está, 80, dice I igual a 80. Y aquí también si la inversión es igual a 80, les he puesto. Entonces, siempre les voy a dar como dato. Siempre. Entonces, I igual había sido a 80. Entonces, esta I vale 80, más I, más 80. Entonces, pondremos. Listo. Ahora esto voy a hacer el cálculo. ¿Ya? Esta Y lo voy a dejar aquí. Todo esto de aquí, más 0,80, lo voy a llevar con signo cambiado. Entonces, ¿con qué signo voy a llevar? Menos 0,80 de Y voy a llevar a este otro lado. ¿Ya? Entonces, aquí voy a poner menos 0,80 de Y. Todo esto estoy llevando todo esto que está con más 80, estoy llevando al otro lado con negativo. Ahí está. Menos 0,80 de Y. ¿Sí? Estos 40 se lo pongo, no voy a modificar, estos 40 de aquí, y estos 80 se lo pongo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto ya puedo hacer la suma de estos dos? ¿Cuánto sería la suma de estos dos? 80 más 40, ¿cuánto es? 120, ¿no? Correcto. Ahora esto, ¿cómo resuelvo esta partecita? Hay diferentes formas, factorizando podemos hacer. Pero ¿para qué? Voy a hacer la forma más sencillita y más directa, ¿ya? ¿Qué número se sobreentiende que hay aquí? 1. 1, ¿no es cierto? Todos sabemos que aquí hay unos, ¿sí? Sobreentiende eso. Entonces, sobreentiende que hay un 1 aquí. 1 menos 0,80, ¿cuánto es? 0,20, ¿no? Entonces, ¿de dónde está saliendo este 0,20? Es de resolver esto. Aquí se sobreentiende que hay un 1. 1 menos 0,80
Entonces 0,20 de Y se lo pongo. En algunos casos hacen factorizando estos jóvenes, pero ¿para qué nos vamos a complicar con eso? ¿Cómo factorizo? Esto puedo factorizar esto. Entonces, ¿cómo hago eso? Y hago paréntesis 1 menos 0, esto no, 0,80. Es 0,80, 0,80. Así se hace también factorizando, se llama eso. 1 menos 0,80, ¿cuánto es? 0,20, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esto de factorización, no quiero complicarles, hagamos nomás como estamos haciendo. Se sobreentiende que aquí hay un 1. Entonces hago 1 menos 0,80, me va a dar 0,20. Entonces ya he sumado esos dos, 120, 0,20. Ahora esto que está multiplicando, es 0,20 que está multiplicando aquí, lo voy a llevar aquí abajo a dividir 0,20. Ahí está. Esto estoy bajando aquí abajo, 0,20. 120 entre 0,20, ¿cuánto había sido? A ver, ¿alguien tiene aquí? ¿Cuánto? 600, sale listo. 600. Ahí está el ingreso de equilibrio. Este se llama ingreso de equilibrio, 600. Entonces, este es el primer método. ¿Ya? Ahora el segundo método. Este es el segundo método. Parece que es un poco más fácil esto. Entonces, ¿qué hago? Dice ahorro. Entonces, emplazaré con el ahorro. ¿A qué es igual el ahorro? Aquí está. El ahorro, ese había sido igual a menos 40 más 0,20 de Y. Entonces lo pondré pues aquí, menos 40 más 0,20 de Y, ¿no es cierto? Igual, pongo esto igual a la inversión. ¿Cuánto es la inversión? 80. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Esta S, que es ahorro, estoy reemplazando con esto, con todo esto. Con esto menos 40, 0,20 de Y. Esto estoy haciendo. Ahí está. Menos 40 estoy poniendo el ahorro. Igual a la inversión, que es 80, está ahí. Listo, ¿qué hago? Esto que está con negativo, puedo llevar al otro lado con signo positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, 0,20, estoy copiando nomás esto de aquí. Esto que está con menos 40, voy a llevar al otro lado con signo positivo, ¿no es cierto? Más 40. Entonces, ¿cuánto está la suma de esto? 80 más 40, 120. Ahora esto que está multiplicando, esto aquí, 0,20 está multiplicando, voy a bajar aquí abajo a dividir. Así se hace, ¿no? Listo. ¿Cuánto sería 120 entre 0,20? 600. 600, el mismo resultado. Entonces, ingreso de equilibrio. Entonces, ahí está. Hemos hallado el ingreso de equilibrio. El ingreso de equilibrio por ambos métodos. Por ambos métodos. Ahora, ¿cuál método les parece más sencillo? ¿Cuál les parece a ustedes más sencillo? ¿La primera o la segunda? Esta segunda me parece más directo. Este me parece más sencillito. Lo único que estoy haciendo, este ahorro, su ecuación estoy poniendo de este ahorro. En vez de poner S, voy a poner su ecuación. En vez de poner esta S, voy a poner esta ecuación. De aquí. Entonces, menos 0,40 más 0,20 de Y pongo ahí. Menos 40 más 0,20 de Y. Esto igual, pongo esto igual. La inversión está ahí, siempre les voy a dar como dato 80. Ya está, resuelvo. Entonces, esto que está con negativo, llevo al otro lado con positivo. ¿Sí? Hago la suma 120. Esto, queda esto, ¿no? Si estoy llevando estos 40 al otro lado, queda solo esto. Entonces, esto que está multiplicando, paso siempre a dividir. 120 entre, me da 600.
Ahí están los dos métodos. ¿Sí? Ustedes resuelven cualquier método, ya está bien. Y el último inciso. El último inciso dice, ¿para qué nivel de ingreso el ahorro es cero? Nulo es el ahorro, dice. Entonces, como estoy hablando del ahorro, voy a agarrar la ecuación del ahorro. ¿Ya? Entonces, voy a agarrar la ecuación del ahorro. ¿Dónde está el ahorro? Estoy haciendo el último inciso. Aquí está el ahorro. El ahorro era menos 40 más 0.20 de Y, ¿no es cierto? Eso era el ahorro, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer de este ahorro, de esta ecuación del ahorro, lo único que tengo que hacer es volverlo cero. Cero lo voy a volver y todo esto copio lo mismo. 40, 0.20. ¿No? Estoy copiando lo mismo. Y resuelvo ahora esto. Esto que está con negativo aquí, voy a llevar al otro lado de este igual con signo positivo, ¿no? Se vuelve 40. Esto 0.20 de Y, se lo pongo nomás, 0.20 de Y. Esto. Ahora esto que está multiplicando aquí, voy a pasar a dividir. El 0.20 abajo. Entonces, ¿qué queda? 40 dividido entre 0.20. ¿Sí? Eso es igual a A. Esto vamos a poner subrayar. Ahí está, 40 dividido entre 120. Entonces, ¿cuánto había valido esta Y? 40 dividido entre 20, ¿cuánto es? O diré 40 entre 120. 200. 200. Listo, el ingreso es 200. Entonces, si el ingreso es 200 cuando el ahorro es 0 o nulo. Entonces, este ingreso es de 200 cuando este ahorro es 0, nulo. ¿Ya? Bien. A ver, hasta ahí vamos a, ya les he dicho, hasta esa parte solo vamos a dar el examen. Ya, el examen, no vamos a avanzar otra cosa más. Ya, ahora vayamos a la práctica. Eso está importante. Esta práctica, aparte de ganarse 15 puntos que va a valer, ¿sí? Que el viernes vamos a resolver 2 preguntas a lo que alcancemos de esta práctica. 15 puntos va a valer, segunda práctica. Entonces, y están con respuestas, todos. El viernes no vamos a avanzar nada, por eso es que vamos a resolver. Ustedes me van a decir que cualquier pregunta es resolver. Una de estas sí vamos a resolver. ¿Sí? Una de estas matrices. Ya les había dicho, cosa de que ya no. Entonces, sobre esa misma práctica, lo vamos a resolver y ya van a tener una pregunta práctica resuelta, ¿no? Ya resuelta, lo vamos a resolver, lo vamos a llenar esto a partir de estas ecuaciones. Ya van a tener una pregunta resuelta. Y si nos da tiempo, resolvemos otra pregunta también. Si quieren de estas partes teóricas resolvemos, o si quieren cualquier otra pregunta de este PIB real y PIB nominal, que va a entrar también una pregunta de esto al examen, PIB nominal y PIB real, ¿sí? O respondemos una de estas otras preguntas de aquí, que todos tienen respuestas. Si quieren resolvemos esto, lo que hemos hecho en el anterior Zoom, ¿sí? Esto resolvemos si quieren, tienen también sus respuestas, todo tiene sus respuestas. Bueno, esto no tiene, la A no tiene, porque hay que completar esto, ¿no? Ustedes van a completar esto. Por eso no tiene respuesta. Tienen que llenar esto. No sería bueno que yo lo llene esto, ¿no? Ustedes ya sabemos cómo llenar. ¿Sí? ¿No? Y las ecuaciones del B, por ejemplo, la ecuación, ahí está el consumo, había sido 0,80, 0,75. Y así sucesivamente, ¿ya? Bien, nos veremos el viernes, jóvenes, y vamos a repasar nuevamente esto, ¿ya? Tenemos menos de un minuto, se nos va a cortar el Zoom. ¿Ya? Entonces, el viernes nos vemos, jóvenes, y les voy a presentar esta práctica y vamos a resolver unas 2, 3 preguntas de esta práctica. ¿Ya? Para que me vayan a entregar después la próxima semana. ¿Ya? Entonces nos vemos hasta el viernes, jóvenes. Se nos va a cortar el Zoom. ¿Ya?
Entonces, hasta luego, señores, hasta el viernes, ¿ya? Y ahí resolvemos 2 preguntas de esto. O 3 preguntas resolvemos. Hasta luego.